buenas tardes hermanos, bienvenidos sean todos ustedes a este día miércoles 21 de abril si no me equivoco. Dios les bendiga y bienvenidos sean. Vamos a comenzar entonces estudiando el libro de Hebreos, capítulo 10, así que les invito a abrir sus Biblias en el libro de Hebreos en el capítulo 10. Antes vamos a orar y nos vamos a presentar ante Dios. ¿Les parece? Oramos. Padre, gracias te damos en esta tarde por tu gran amor y misericordia. Gracias te damos, Dios, por darnos, Señor, este privilegio, esta oportunidad de poder estar reunidos aquí en este lugar. Gracias te damos, Dios, porque tú eres fiel para con nosotros, porque eres tú, Señor, misericordioso con cada uno. Gracias, Padre, por tu fidelidad y pedimos tu bendición, que seas tú abriendo nuestra mente y nuestro corazón para recibir la enseñanza fiel de tu palabra. Oramos por nuestros hermanos que están padeciendo necesidades. Especialmente te quiero presentar a Manuel Sepúlveda. Te pido por él, Señor, que tú seas fortaleciéndolo, animándole, Señor, quitando sus molestias que tiene a raíz del COVID que está padeciendo, Señor. Te pido que tú lo bendigas, Señor. También te pido por Pablo Sepúlveda también, que tú le ayudes a él, a Elba Araneda también, Señor. Te pido, Padre, que le des fuerza a ella, Señor, para atender ahí a su esposo, Manuel, y a su hijo Pablo también, Señor. Te pido por la familia Sepúlveda Araneda, Señor. Te pido, Dios, que seas tú fortaleciéndole, Señor, y revelándote a sus vidas, Señor. Oramos también, Señor, por nuestro hermano Eduardo Celis. Te pedimos, Señor, que lo ayudes a nuestro hermano, que tú lo animes, que tú lo fortalezcas, lo llenes con tu espíritu, Señor. Dale gracia, sabiduría, fuerza, Señor. Por Esther Montalva también, Señor, oramos por ella. Te pedimos, Dios, que la bendiga, la fortalezcas a ella, también a la Patricia Acuña también, Señor. Oramos por ella, para que tú, Señor, bendigas a nuestra hermana, les fortalezca en esta también en este contagio que ellas están padeciendo, Señor. Provee para sus necesidades, Señor. Oramos también, Señor, por el pastor César Villarroel, que también está confirmado con COVID, Señor, él, su familia. Oramos por él, Señor, que tú le fortalezcas a él, lo bendigas, Señor, y proveas también para sus necesidades. También por el pastor Néstor Mancilla de Puerto Montt, que él también está contagiado, Señor. Oramos por él, para que tú le fortalezcas, Señor. Por el pastor Marcelo, de allá de Uruguay, Señor, también, que pidió la oración. Te pedimos por él, Dios, que también le bendiga, le fortalezca a él, a su familia también, Señor, y así a cada uno de nuestros hermanos que están con este terrible contagio, Señor. Los presentamos a ti y pedimos tu bendición. Oramos por los pastores, por cada uno de ellos, Señor, que tú has levantado especialmente en este país. Te rogamos, Dios, que les bendigas a cada uno, les llenes con tu Espíritu Santo, te reveles a sus vidas, Señor, para que ellos sigan enseñando tu palabra fielmente, como así, Señor, nos ha sido enseñado. Oramos, Dios, y rogamos tu bendición en esta hora, por la enseñanza fiel de tu palabra, que nada ni nadie nos interrumpa, sino que podamos estar siempre concentrados, atentos a lo que tú nos quieres enseñar en esta noche. Pedimos, Dios, tu bendición en esta hora, por la enseñanza fiel de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bien, hermanos, entonces vamos a seguir orando. Yo les animo a que sigamos orando porque, como les decía en la oración, hay algunos pastores que están contagiados. Pastor de Uruguay pide la oración ahí en el WhatsApp de los pastores, que le estaba un poco complicado también. El pastor también de Ventana, César Villarroel, que ha estado también ayudándonos y compartiendo aquí también con nosotros, también hoy día confirmó él que está contagiado con el COVID, él, su familia, su suegro también, así que yo les pido, hermanos, que lo mantengamos también en oración. Y también por el pastor de Puerto Montt, Néstor Mancilla, también creo él que está aislado, creo, en una residencia especial, así que oremos también por él, para que Dios también le provea a él, su familia. Está complicada la cosa, pero bueno, sabemos que tenemos que estar orando unos por otros, hermanos. Así que vamos entonces de inmediato a estudiar el libro de Hebreos capítulo 10 entonces.
Nosotros miramos en esta carta que el escritor escribe a los hebreos y dirige esta carta a los hebreos de la siguiente manera. Él está enseñando aquí que Cristo es superior al sacerdocio de Aarón, como ya lo hemos venido estudiando hace algunas semanas atrás. Y aquí en este capítulo 10 vamos a mirar que el escritor va a concluir esta enseñanza acerca de que Jesús es superior al sacerdocio de Aarón. ¿Por qué? Porque Jesús, recuerden siempre esto, Jesús viene del orden de Melquisedec. Entonces, vemos aquí que el escritor se va a dedicar a explicar que el sacerdocio de Cristo se basa o fundamenta en un sacrificio superior, ¿ya? En un sacrificio superior. ¿Por qué sacrificio superior? Porque Cristo dio su vida, Él mismo se ofreció, Él mismo pagó, Él mismo se ofreció como sacrificio. Por eso lo hace también superior su sacrificio. Entonces, aquí también en este capítulo vamos a mirar, que Cristo ministra en un santuario, no en un tabernáculo terrenal, sino que en un santuario que es un santuario superior. ¿Dónde está ubicado este santuario superior? En el cielo. Entonces, por eso lo hace a Cristo superior al sacerdocio. El tabernáculo, el santuario es superior porque está en el cielo, no hecho de manos, no hecho por hombre, ni con elementos terrenales, sino que celestiales. Por lo tanto, entonces aquí el escritor a los hebreos, especialmente en este capítulo, va a presentar 3 beneficios que explican por qué el sacrificio de Cristo es superior a los sacrificios descritos en el Antiguo Testamento. 3 puntos importantes. Primero, el escritor aquí dice y señala que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo quita el pecado. Quita el pecado. Número 2, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo no necesita repetirse, se hizo una sola vez y para siempre. Y lo tercero es que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo abre el camino, dice, para llegar al Padre. Abre este camino maravilloso para llegar directamente al Padre, pero por medio y a través de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos entonces de inmediato aquí a leer en Hebreos capítulo 10, versículo 1. Dice lo siguiente: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Entonces, el escritor a los hebreos comienza señalando que la ley del Antiguo Testamento, llámese ley del Antiguo Testamento, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, que está diciendo aquí que esta ley solamente es una sombra, solamente es un tipo, solamente es una muestra, no es el original, sino que es una muestra, diciendo que los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento y que aparecen especificados ahí en la ley de Dios, en la ley de Moisés, es justamente un tipo, un cuadro de lo que nuestro Señor Jesucristo haría en la cruz del Calvario. Primero, cuando Él realizó su ministerio y también lo que significó la muerte, su sacrificio en la cruz del Calvario. Entonces lo que está diciendo aquí el escritor, primero señalando y haciendo esta diferencia, que los sacrificios del Antiguo Testamento es algo temporal, es algo pasajero. Además está diciendo aquí que esos sacrificios del Antiguo Testamento no quitaban el pecado, solo lo cubrían de una manera, dice, religiosa. La otra cosa importante que señala aquí el escritor es que estos sacrificios se hacían día tras día, y llegando a ser también de una manera rutinaria. Entonces, esto provocó también que los que ofrecían estos sacrificios, es decir, la persona que ofrecía estos sacrificios para cubrir su pecado, llegaba en un estado consciente de sentir, de recordar más bien el pecado, pero seguía pecando, por decirlo de alguna manera. Solo era una forma en donde ellos se cubría el pecado y ellos, si bien es cierto, tenían esta conciencia, pero no había un perdón de pecados, pero en profundidad. De hecho, está diciendo aquí el escritor
En el versículo 3 dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Se recordaba los pecados. Si bien es cierto, día tras día, pero también una vez al año, se recordaban los pecados. Es decir, la persona llegaba a un estado de afección, por decirlo así, y sentía tristeza, dolor, pero luego se olvidaba. Es decir, se recordaba, pero seguía en lo mismo. ¿Y por qué dice? Porque dice el versículo 4 que la sangre de los toros y de los machos cabríos, dice, no puede quitar los pecados. Ofrecían cantidad de sacrificios, pero eso no quitaba el pecado del hombre. Aquí hay dos cosas que hay que destacar. Lo primero es que se hizo una rutina, que es lo que me llamó la atención de manera personal. Se hizo una rutina, los sacrificios se hicieron una rutina, por lo cual se perdió el sentido, se perdió el objetivo. Se perdió el objetivo de por qué realmente era el sacrificio. Y la otra cosa también importante que nosotros vemos aquí es que nuestro Señor Jesucristo dice, ofreció este sacrificio una vez y para siempre. Y también lo que señala que los sacrificios que hacían no servía absolutamente, no es que no sirviera, sino que simplemente no quitaba el pecado, sino que la sangre derramada solamente cubría el pecado. Y cuando llegó el pueblo de Israel en una época a hacer los sacrificios de manera rutinaria, Dios, la verdad es que también denunciaba esto. Dios denunció esto, de que el pueblo de Israel cayera en esta rutina. Ahora, lo interesante de esto también, dice aquí que estos sacrificios no quitaban el pecado, no lo quitaban de raíz, solo lo cubrían. Ahora, el nuevo pacto hecho por nuestro Señor Jesucristo quitó este pecado. Versículo 5 dice, por lo cual, dice, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero, para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Lo que está diciendo el escritor aquí más bien está tomando una porción del Antiguo Testamento, específicamente el libro de Salmos, en el Salmo 40, desde el versículo 6 al versículo 8, y está tomando el escritor a los hebreos esta porción que en aquella época el Antiguo Testamento había sido traducido del hebreo al griego, llamándose así la Septuaginta. Se llamaba así la Septuaginta la traducción original del hebreo al griego, o la versión de los 70 también. Ahora, ¿por qué es importante señalar esto? Porque aquí el escritor a los hebreos está tomando la Septuaginta, esta traducción que les menciono acá, y aplica a esta porción de las Escrituras, la aplica al Señor Jesucristo. Está aplicándola al Señor Jesucristo. Pero también, aparte de aplicarla al Señor Jesucristo, está señalando aquí el escritor o mostrando aquí la insuficiencia de los sacrificios del Antiguo Testamento. Que los sacrificios del Antiguo Testamento comparado con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, dice que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario es perfecto. Y es perfecto según el nuevo pacto. Es perfecto según el nuevo pacto. Además, está señalando el escritor aquí a los hebreos, en esta porción que toma del Antiguo Testamento, de Salmos, y está diciendo que los holocaustos y las expiaciones, todo el sacrificio que ellos hacían en el Antiguo Testamento, eran ofrecidos de acuerdo a la ley. Y como eran ofrecidos de acuerdo a la ley, dice aquí, esto no agradaba a Dios. Entonces, como estos sacrificios no agradaban a Dios, ¿por qué no agradaban a Dios? Porque Dios miraba el corazón del hombre. Entonces, dice aquí que se hacía necesario
se hacía inminente que Cristo viniera al mundo voluntariamente a cumplir la voluntad del Padre Celestial. A eso se refiere, especialmente dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, refiriéndose al libro de Salmos, y está hablando de Dios. Dios, tú no quieres sacrificio, Dios, tú no quieres ofrenda. Más dice, me preparaste cuerpo. Cuando dice más me preparaste cuerpo, se está refiriendo aquí claramente a la encarnación de nuestro Señor Jesucristo según Juan 1:1. Y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo estaba, dice, y Él habitó entre nosotros. O sea, se está refiriendo aquí a Jesucristo, la venida del Señor Jesucristo. Y el versículo 6 dice que los holocaustos y las expiaciones por el pecado, dice, no te agradaron. Entonces, y luego dice, vengo, dice, versículo 7, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Entonces se está refiriendo claramente al Señor Jesucristo, que cuando Él vino y desarrolló su ministerio aquí en la tierra como hombre, Jesús mismo se sometió a la voluntad del Padre Celestial. Prueba de esto, cuando Jesús estaba en el jardín de Getsemaní, y Él estaba ahí orando a su Padre Celestial, y Él estaba con tristeza en su corazón, porque estaba a días de ir a la cruz, de que la ira se derramara sobre él, dice. Entonces Jesús ora y le dice a su Padre Celestial, le dice, Padre, si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces aquí tenemos evidencia que Jesús se sometió. Jesús se sometió a la voluntad del Padre Celestial. Luego dice aquí, en el versículo 8, dice de Hebreos 10, diciendo primero, dice, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, confirmando lo que ya hemos dicho anteriormente, las cuales, dice, cosas se ofrecen según la ley. Esto es muy importante también destacar, que la ley no está aquí en error, la ley no está fuera de lugar, sino que simplemente está diciendo que esos sacrificios no eran suficientes para quitar el pecado del hombre. Por lo tanto, dice aquí el versículo 9, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Entonces está diciendo aquí el escritor, primero, que Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Cuando Jesús está orando en el jardín de Getsemaní diciendo, Padre, te ruego que pases de mí esta copa, ¿a qué copa se está refiriendo, creen ustedes? ¿A qué copa se está refiriendo? ¿Por qué Jesús está diciendo, pasa de mí esta copa? Se está refiriendo claramente a la copa de la ira de Dios sobre el pecado. La ira de Dios iba a ser derramada sobre el pecado. Y esa ira a nosotros como hombres pecadores de naturaleza pecaminosa nos correspondía recibir esa ira. Por lo tanto, Jesús tomó nuestro lugar. Jesús toma nuestro lugar. Un justo padeciendo por nosotros los injustos. Él tomó ese lugar. Por lo tanto, la copa de la ira recayó sobre nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el escritor a los Hebreos, cuando habla acerca de la sumisión voluntaria de nuestro Señor Jesucristo a la voluntad del Padre Celestial, también obviamente está hablando del sacrificio de Cristo, pero también está hablando aquí el escritor y diciendo que el sacrificio de Cristo nos provoca a nosotros santidad, santificación mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez y para siempre. ¿Qué provoca entonces, aparte de darnos esta esperanza y esta salvación? Provoca en nosotros santificación. ¿Qué significa la palabra santificación o santificado?
¿Qué significa la palabra santificado? La palabra santificado significa apartados. ¿Apartados de qué? Apartados del mundo, apartados del pecado, dedicados 100%, santificados 100%. ¿Para quién? Para nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, el escritor está diciendo que la muerte de Cristo en la cruz del Calvario nos santificó a nosotros una vez y para siempre. O sea, nos apartó del pecado una vez y para siempre. ¿Por medio de qué? De nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, no quiero dejar pasar la oportunidad que también Pablo en su carta a los Corintios señala con respecto a esto en Primera de Corintios capítulo 6 versículo 20. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 20. Ponga atención a esta escritura. Dice lo siguiente aquí. Dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, subraye esa palabra por favor, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién dice? De Dios. Explicado en palabras más simples, cuando el escritor a los hebreos dice que por la muerte de Jesucristo somos santificados, aquí Pablo dice en 1 Corintios 6:20 que acabamos de leer que somos nosotros comprados por precio, un alto precio. Hubo derramamiento de sangre, hubo muerte, hubo sacrificio del ser más justo de todo el universo, que es nuestro Señor Jesucristo. Hubo un alto precio. Por lo tanto, aquí Pablo dice, debemos glorificar a quien, a Jesús, a quien nosotros le pertenecemos. Pues dice, debemos glorificar a Jesús, a Dios, a quien nosotros le pertenecemos en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, porque ya no nos pertenecemos a nosotros. ¿A quién le pertenecemos? Le pertenecemos a Dios. Y debemos entender este concepto y este principio fundamental y doctrinal. ¿Sabes por qué? Porque cuando no entendemos esto, muchas veces nosotros, hermanos, nos encontramos dueños de nosotros mismos, haciendo lo que bien nos parece, haciendo nuestra propia voluntad, siguiendo nuestro propio instinto, siguiendo nuestra propia carnalidad. Y decimos con mucha liviandad, decimos, pero si yo soy hijo de Dios, entonces, hermanos, si decimos ser hijos de Dios, ¿está usted y estamos glorificando a Dios quien nos compró? ¿Quién le costó un alto precio? Su vida. ¿Estamos glorificando a Dios en nuestro cuerpo, con nuestra mente, con nuestra vida? ¿Estamos glorificando a Dios, los cuales son de Dios? No nos pertenecemos a nosotros. ¿Son de Dios? ¿Estamos glorificando a Dios? Y eso es algo que nosotros debemos entender, porque aquí el objetivo y el propósito principal del escritor a los hebreos es que el lector tome conciencia, porque aquí la iglesia a quien va dirigida esta carta, ellos estaban desanimados. Recuerde este contexto, en qué condición se encontraba la iglesia. Desanimados por la persecución, por la hipocresía, por su inmadurez espiritual, porque algunos se deslizaron, porque algunos retrocedieron en la fe. Entonces la iglesia estaba completamente desanimada aquí y era necesario, según el escritor inspirado por el Espíritu Santo, animar a la iglesia del Señor y haciéndoles ver y entender de que fuimos comprados por un alto precio por medio de del sacrificio, de nuestro Señor Jesucristo. Sigamos leyendo entonces. Dice, en el versículo 11, dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a quienes dice a los santificados, y nos atestigua
lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Entonces, primero, el escritor está haciendo un recordatorio del servicio que hacía el sacerdote día tras día, ministrando y ofreciendo, dice, muchas veces los mismos sacrificios. ¿A qué tiempo se refiere? Al tiempo en el Antiguo Testamento cuando el sacerdote tenía que hacer este trabajo que se le había delegado. Pero estos sacrificios que hacían día tras día no podían quitar los pecados, como ya señaló anteriormente. Entonces Jesús, cuando vino, Él una sola vez, en su sacrificio, ofrecido una sola vez, dice, y para siempre, un solo sacrificio por los pecados, dice, se ha sentado. ¿Quién? Jesús se ha sentado a la diestra de Dios. A diferencia del sacerdote del Antiguo Testamento. Cuando dice aquí el escritor que el sacerdote del Antiguo Testamento ofrecía vez tras vez los sacrificios, no paraba. Siempre estaba en constante actividad, en constante movimiento y siempre estaba de pie. No podía ofrecer estos sacrificios sentados, pero aquí dice Jesús, ofreció su vida, su sacrificio, su muerte, y esto dice, le ha hecho que Él se ha sentado a la diestra de Dios. Y Él está sentado a la diestra de Dios, dice, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado ante sus pies. ¿Por qué razón Jesús no está oficiando de pie? Porque Jesús hizo este sacrificio una sola vez. Y conserve este punto que aquí el escritor resalta, que Jesús hizo este sacrificio una sola vez y para siempre. Una sola vez y para siempre. Y está ofreciendo también, ofreció esta ofrenda. ¿Para qué? Para que los que hemos sido apartados, para los que hemos sido santificados, dice, seamos, ¿qué dice? Perfectos. Cuando habla de perfección, habla de este desarrollo, no habla de perfección tal como nosotros entendemos esta perfección que no comete error, no está hablando de esa perfección, sino que está hablando de esa permanencia, de esa constancia, de esa disciplina, de estar en comunión siempre con nuestro Señor, dice. Eso es lo que se está refiriendo aquí. Ahora, también el escritor, desde el versículo 15 en adelante, dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes y las escribiré. Añade, dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Primero, está aquí el escritor actualizando, por decirlo de alguna manera, lo que se había escrito en el Antiguo Testamento. El profeta Jeremías en el Antiguo Testamento, especialmente en el capítulo 31, desde el versículo 33 y 34, había escrito esta profecía concerniente al pueblo de Israel. Dice lo siguiente, dice en el capítulo 31, versículo 33 de Jeremías, dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. O sea, lo que está haciendo aquí el escritor a los hebreos, tomando esta porción, esta profecía que acabamos de leer de Jeremías, y está diciendo, ¿sabes qué? El Espíritu Santo también nos está diciendo que Él va a poner su ley en mi corazón, en mi mente, en su vida, pero también, si esto está concerniente a Israel, también nos afecta a nosotros.
también es una promesa para nosotros. ¿Por qué? Porque dice que aparte de poner la ley en nuestra mente y en nuestros corazones, escribir la ley en nuestros corazones, dice, añade, dice aquí el escritor, el versículo 17. Añade. ¿Qué añade? Nunca más, dice aquí, me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Versículo 18, que es lo que también aplica a nosotros. Pues donde hay remisión de estos, ¿de qué? De pecados, dice, no hay más ofrenda por el pecado. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Porque dice aquí que donde hay remisión de pecados, dice, no hay más ofrenda por el pecado. La palabra remisión es un principio, es una palabra que quiere decir que el Señor enviará lejos, es decir, no se va a acordar más de nuestros pecados. ¿Cómo así? Dice el Salmo 103, 12, el Salmo 103, 12 dice lo siguiente: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, dice. ¿Sabe lo que significa eso? Que el Señor perdona nuestros pecados y nunca más los recuerda. Los hizo alejar. ¡Qué maravilloso! Yo no sé si usted logra entender y captar ese gran privilegio y esa gran bendición que nos da nuestro Señor Jesucristo a través y por medio de su muerte. Se olvida, nos perdona de nuestros pecados y se olvida de nuestros pecados. Hay otra escritura que confirma esto también en relación a la remisión de pecados. En el libro de Miqueas, en el capítulo 7, en el versículo 18, Miqueas capítulo 7, versículo 18 y 19 dice lo siguiente: ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Entonces, el escritor, volviendo aquí, el escritor a los hebreos está haciendo entender al lector de la iglesia de aquella época y también a la iglesia actual, que el Señor ha redimido, el Señor ha hecho remisión de pecados, se olvida de nuestros pecados. ¿Y cómo no podemos sentir esto? Por medio del Espíritu Santo, quien testifica a nuestros corazones que somos partícipes de este nuevo pacto a través y por medio de nuestro Señor Jesucristo. Interesante. No solo nos perdona, se olvida y aleja nuestros pecados. Es maravilloso lo que está señalando aquí. Hebreos capítulo 10, versículo 19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, dice, acerquémonos, y aquí está haciendo la invitación, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Es decir, que el escritor aquí está haciendo como un pequeño resumen de todas las bendiciones que el Señor nos ha otorgado por medio de su sacrificio, por medio de su muerte en la cruz del Calvario. Y Él nos dice aquí, hermanos, después de entender todo esto, todos estos beneficios que el Señor nos ha dado a través de su muerte, dice ahora aquí, tenemos esta libertad, tenemos esta confianza, tenemos este acceso libre, esta libertad, dice, para entrar a este lugar donde está nuestro Padre Celestial, en el lugar santísimo donde está nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esta libertad? ¿Por qué tenemos esta confianza? Porque Jesús fue quien abrió ese camino ahora con su muerte. Jesús abrió ese camino con su muerte
para nosotros tener este acceso libre a nuestro Padre Celestial. ¿Sabe qué? Mire, en otras palabras, para que entienda este principio fundamental aquí es, mire, el Padre Celestial nos ve a nosotros por medio y a través de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros tenemos una comunión estrecha, íntima, perseverante, constante con nuestro Señor Jesucristo, el Padre Celestial nos considera a nosotros justos. Pero si yo no tengo esta comunión estrecha con nuestro Señor Jesucristo, quien es el único mediador entre Dios y el hombre, si yo no tengo esa comunión y esa relación personal con Cristo, soy pecador. Sea quien sea, haya hecho lo que haya hecho en favor de Dios, en su obra, en su casa, lo que sea, si yo no tengo esa comunión personal con Jesucristo, soy un pecador. Y si no me arrepiento y no tengo esa comunión estrecha con mi Señor Jesucristo, entonces voy a ir al infierno. Por eso el escritor a los hebreos está diciendo aquí, invitando a la iglesia, dice, después de dar esta credencial, por decirlo de alguna manera, de Jesús nuestro sacerdote, acerquémonos, dice. Pero acerquémonos también con un corazón limpio, con un corazón sincero, teniendo esta seguridad y esta convicción de que podemos confiar en nuestro Señor Jesucristo en todo momento. Porque no debemos olvidar esto, su muerte, su sacrificio, nos dejó limpios de todo pecado, sin culpa, que eso es lo maravilloso. Porque recuerda usted que cuando el escritor hizo esta analogía de los sacrificios del Antiguo Testamento, que solamente el hombre llegaba ahí y sentía esta culpa. Y lamentablemente el sacrificio, el holocausto, cubría el pecado, no lo quitaba, pues ahora con Cristo, no solamente el Señor nos perdona, sino que quita esa culpa, dejándonos verdaderamente libres. Entonces, esa es la invitación que hace el escritor a los hebreos, acerquémonos confiadamente, tenga esa confianza, tenga esa seguridad que podemos confiar en Cristo en todo momento, porque estamos limpios, porque no tenemos culpa, porque estamos en plena libertad. Ahora, me recuerda esta verdad absoluta que enseña aquí el escritor a los hebreos. ¿Recuerda usted en aquella oportunidad cuando el Señor Jesús estaba hablando con los discípulos? Entonces Jesús habló muy fuerte, un punto bien directo. Y muchos de los discípulos se fueron. Muchos de hombres que seguían a Jesús se fueron. Entonces Jesús miró al grupo más cercano y les dice, ¿ustedes también se quieren ir? Dice, ¿queréis acaso iros también vosotros? Entonces Pedro le responde en ese minuto y Pedro le dice, Señor, dice, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros, hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Estoy citando en Juan, capítulo 6, versículos 67 al 69. ¿A quién vamos a ir nosotros si solo tú tienes palabra de vida eterna? Entonces, el escritor a los hebreos, volviendo al punto aquí, está diciendo a la iglesia, acerquémonos con confianza. Acerquémonos con confianza de buena manera, porque no tenemos otro lugar donde ir. ¿Tiene usted otro lugar donde ir? ¿A quién va a ir? ¿Dónde vamos a acudir si solamente en Cristo Jesús tenemos palabras de vida eterna? ¿Y por qué quise tomar el caso de Pedro aquí? La respuesta de Pedro que Pedro le da a Jesús, porque Pedro dice dos cosas importantes que usted y yo siempre debemos tener claro. Número uno, Pedro le dice, nosotros hemos creído. Y número dos, nosotros conocemos. Se fija que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Primero tenemos que creer y segundo tenemos que conocer para ir desarrollando nuestra fe, ir desarrollando esta madurez espiritual. Importante. No basta solo con creer. Ahora hay que seguir conociendo a Dios para que nuestra fe se vaya fortaleciendo, vaya madurando, vayamos nosotros confiando. Pero para eso tenemos que acercarnos, que ese es el punto importante que señala aquí el escritor a los Hebreos. Versículo 23 del capítulo 10 de Hebreos dice lo siguiente.
Mantengamos firme, dice, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, dice. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermano, esto para nosotros no es difícil de entender, porque esta porción que acabamos de leer, esta exhortación, porque aparte aquí de que el escritor está invitando a acercarse confiadamente a la comunión con Dios, aquí está exhortando. ¿Exhortando a qué? A que el creyente se mantenga firme, a que el creyente se pueda mantener firme. Ahora, el creyente de aquella época como hoy estaba completamente desanimado. El creyente de aquella época estaba desanimado por la persecución que se había levantado contra la iglesia del Señor. Por esa razón el escritor le dice, manténgase firme, sin fluctuar. ¿Por qué la gente en aquella época fluctuaba? ¿Por qué la gente en aquella época no tenía una fe firme, sólida? Porque lamentablemente, como hoy, la gente no tenía un conocimiento profundo de Cristo. La gente en aquella época solamente vivía de apariencias, aparentaba amar a Dios, servir a Dios, como hoy, hermano. Por eso la exhortación aquí es a que se mantengan firmes sin dudar de Dios, porque Dios cumple sus promesas. Ahora, la otra cosa interesante que señala aquí el escritor a modo de exhortación es, versículo 24 dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hermanos míos, somos la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, no somos ruedas sueltas. Nos dependemos unos a otros. ¿Entiende a lo que me refiero? Debemos llamarnos, si bien es cierto no nos podemos congregar físicamente, pero debemos considerarnos. Considerarnos significa siempre estar preocupados unos a otros, unos de otros. Debemos nosotros congregarnos, si bien es cierto, a través de este medio, para escuchar la palabra de Dios. O sea, lo contrario entonces, cuando dice aquí el escritor, dice, no dejando de congregarnos. Entonces, ¿qué pasa con aquella persona que no se congrega? Aquella persona que no se congrega, hermanos, es una persona que la verdad es que, primero, la razón o una de las razones de por qué no se congrega es porque hay un desánimo. Hay un desánimo en su corazón. Por las razones que sea, hay un desánimo en su corazón. Ese desánimo, ¿a qué lo lleva? A la indiferencia. Esa indiferencia lo lleva a la liviandad. Esa liviandad lo lleva a tolerar y empatizar con el pecado, como decíamos el domingo, a normalizar el pecado en su vida. Y cuando esa persona normaliza ya el pecado en su vida, entonces ya se está apartando. Por lo tanto, el escritor a los hebreos dice, hermanos, dice, no se deje de congregar como algunos ya tienen por costumbre, sino que debemos exhortarnos, dice. Exhortarnos es animarnos unos a otros, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermanos, debemos orar unos por otros, debemos amonestarnos unos a otros. Si decimos que amamos a Dios, entonces debemos demostrarlo amando al prójimo, y amar al prójimo es de amor práctico. Eso es lo que está enseñando aquí claramente. Entonces, hermanos míos, luego dice aquí, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Cuando habla de profesión, se está refiriendo al testimonio, de testificar que somos creyentes, hijos de Dios. Y cuando está diciendo aquí, manténgase firme, es porque está padeciendo pruebas. Es porque la iglesia en ese tiempo estaba padeciendo la aflicción, la persecución. Pues hoy día el Señor nos llama y nos dice, hermanos, manténgase firme, no se desanime, manténgase firme sin fluctuar, siga testificando de Cristo. Pero para que usted siga testificando de Cristo, primero tiene que creer en Cristo, segundo tiene que conocerlo, tercero tiene que ser perseverante, tiene que congregarse, tiene que ser
Tiene que prioritariamente congregarse, ponerlo como prioridad en su vida el congregarse, porque de lo contrario se va a deslizar, se va a desanimar y va a ocurrir en su vida todas las cosas que ya mencionamos aquí. Entonces debemos exhortarnos, debemos caminar en fe, con fe, dice. Debemos nosotros congregarnos para adorar como iglesia, recibir de Él la enseñanza de su palabra. Y más aún cuando nosotros vemos que aquel día se acerca. ¿A qué día se refiere? A la venida de Cristo, cuando Él venga a buscar a su iglesia. Versículo 26 dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ahora aquí el escritor a los hebreos no está exhortando, está advirtiendo. No está exhortando. Primero recuerden, primero estaba invitando. Acerquémonos confiadamente. Segundo, está exhortando. No dejemos de congregarnos, mantengámonos firmes. Tercero, ahora aquí está advirtiendo. No amenazando, por favor, no lo vea de esa manera. No está amenazando, sino que simplemente está diciendo claramente aquí que si el que peca voluntariamente, ahora, cuando está diciendo de pecar voluntariamente, no se está refiriendo a los incrédulos, no se está refiriendo a ellos, se está refiriendo a los creyentes, porque el contexto aquí es a la iglesia. Se está refiriendo al creyente, o sea, entonces usted me está diciendo, pastor, que el creyente peca voluntariamente. Sí, a veces pecamos voluntariamente y conscientemente. A eso se está refiriendo aquí, ese es el propósito, el objetivo aquí de esta carta, de este punto, perdón, aquí que está refiriéndose. Dice, si nosotros pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿sabes qué? Ya no hay más sacrificio. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo se sacrificó una sola vez y para siempre. Ya no quedan más sacrificios por los pecados. Sino que lo que queda, si no se arrepiente, lo que queda, lo que le espera a ese creyente que rechaza, que peca voluntariamente, está rechazando, se va a referir aquí más adelante, lo que le queda a ese creyente, si no se arrepiente, y ojo con eso, si no se arrepiente, le queda una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y mira cómo los llama, adversarios. ¿A quiénes? A los que son creyentes, a los que se dicen ser creyentes, pero siguen pecando voluntariamente. Mira lo que dice aquí. Y pone una cláusula aquí, o pone aquí una advertencia, o un fundamento, más bien no es cláusula, sino un fundamento. Dice el versículo 28, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Eso es lo que decía la ley del antiguo pacto, en el antiguo pacto. Muere irremisiblemente. Eso decía la ley. Entonces aquí hace una pregunta reflexiva aquí el escritor. ¿Cuánto mayor, dice, castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? 3 cosas importantes, dice. ¿Cuánto crees tú? ¿Tú crees que no va a haber castigo para aquel que pisotea la sangre de Cristo? ¿De qué manera se puede pisotear la sangre de Cristo? Conociendo la verdad absoluta, conociendo la verdad de Dios, dice, conociendo esta verdad que nos ha liberado, y aún así, voluntariamente, conscientemente, seguimos pecando. No solamente eso, sino que cuando seguimos pecando voluntariamente, lo que estamos haciendo es rechazando y teniendo por inmunda la sangre del pacto, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y lo tercero, que es más grave aún, se hace afrenta. ¿Qué significa la palabra afrenta? Se hace afrenta, se ofende, se insulta. ¿A quién se insulta? ¿A quién se ofende? Al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Jesús dijo que todo aquel que blasfema contra el Espíritu Santo, que insulta al Espíritu Santo, que ofende al Espíritu Santo, que rechaza al Espíritu Santo, que peca deliberadamente, voluntariamente,
no tiene perdón ni aquí ni en la vida venidera, así es que no se arrepiente antes. Entonces, estos van a ser juzgados, dice, y van a ser sentenciados, dice acá el versículo 30. Pues conocemos, dice, al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago. ¿Quién dijo eso? Dios. Hermanos míos, estamos viviendo en un periodo de gracia. Por lo tanto, no debemos seguir pecando deliberadamente. Debemos volvernos a Cristo ahora, porque va a llegar el tiempo en que la ira de Dios se va a derramar. Pero antes que se derrame la ira de Dios sobre el mundo, sobre los moradores de la tierra, Jesús mismo, Jesús personalmente, desde las nubes, va a llamar a su iglesia y nos vamos a reencontrar. Los que hemos sido perdonados, limpiados, purificados y permanecemos. Y quiero repetir esa palabra, permanecemos en comunión con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a conocer su llamado y nos vamos a encontrar con Cristo en el aire. Y Cristo nos va a guardar. Y cuando Cristo guarde a su iglesia, se va a derramar la ira de Dios. ¿Sobre quiénes? ¿Contra quiénes? Contra estos que rechazaron, contra estos que pecan voluntariamente, contra estos que después de haber recibido el conocimiento de la verdad, siguen considerando la sangre de Cristo inmunda. Siguen pisoteando la sangre del pacto, la sangre de Jesucristo. Siguen con sus actos y con su tosudez y orgullo y soberbia, siguen enfrentando, ofendiendo e insultando al Espíritu Santo de Dios. Que Dios nos libre, hermanos. Versículo 32. Versículo 32 de Hebreos 10. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados sostuvisteis, dice, gran combate de padecimientos por una parte, dice. Ciertamente con vituperios, tribulaciones, fuiste hechos espectáculos y por otra, dice, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Lo que está haciendo el escritor aquí de esta forma escritural, después de haberle advertido lo que va a pasar si pecan deliberadamente, aquí el escritor les dice, hermanos, tranquilos, le dice, ¿sabes qué? Recuerden aquellos días cuando ustedes tuvieron ese encuentro personal con Jesucristo, fueron iluminados, sostuvieron, cuando ustedes fueron iluminados, tuvieron ese poder, tuvieron esa fuerza espiritual y eso les hizo a ustedes mantenerse y sostenerse, dice, en gran combate con los padecimientos, dice. Y pudieron ustedes recibir los vituperios, las tribulaciones. Se está refiriendo aquí claramente el escritor al hecho cuando la iglesia el evangelio, alcanzó a los gentiles. Cuando la iglesia alcanzó a los gentiles, entonces los judíos, los judaizantes, los vituperaban, los atribulaban, los perseguían, etcétera, etcétera. Fueron hechos espectáculos. Pero ¿sabe qué? Dice, ustedes se mantuvieron firmes, dice, se mantuvieron firmes a eso, dice, versículo 34, porque incluso dice, ustedes se compadecieron hasta de los presos. ¿Sabe qué se refiere aquí? Se están refiriendo en cierta manera, y esto es lo que señala un poco, o indica un poco que el escritor a esta carta a los hebreos fue Pablo, porque Pablo cuando estuvo preso era visitado por estos hermanos. Hay una lista de hermanos, me recuerdo yo el nombre de uno, Onesíforo. Onesíforo siguió al apóstol Pablo cárcel por cárcel, buscando al apóstol Pablo, y en esta búsqueda que hizo Onesíforo para asistir, para fortalecer, para bendecir a Pablo que estaba preso, fíjese que lo golpeaban, lo maltrataron a Onesíforo por ser cristiano, Entonces, yo creo aquí el versículo 34 dice, porque de los presos también os compadecisteis. Yo creo que Pablo está hablando con conocimiento de causa, dice. Y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo cuando los despojaban a ellos por ser cristianos. ¿Sabe qué dice? Pero dice aquí el escritor y les trae la memoria,
Pero qué maravilloso es saber de que sus bienes, su esperanza no estaba aquí, no está aquí en la tierra, sino está allá en la eternidad, una mejor y perdurable herencia en los cielos. Hermanos, esto también es una enseñanza y un ánimo para nosotros. Que lo que pase en esta vida, y póngame atención por favor, hermano, lo que pase en mi cuerpo, si las cosas no me están saliendo como yo quiero, como yo creo, si yo estoy viendo que voy de mal en peor y que me estoy agravando mucho más en todo orden de cosas, especialmente en lo físico, hermanos míos, tenemos una herencia, tenemos nuestra ciudadanía, no está aquí en la tierra, tenemos un Dios poderoso, es un Dios fiel, poderoso, es un Dios compasivo, que este Dios es tan poderoso que nos guía, dice la Biblia, aún más allá de la muerte. Qué increíble. Y eso es esperanza. Y eso es fe. Traed a la memoria, dice, esos días pasados cuando estaban llenos del Espíritu Santo, llenos de ese primer amor. Versículo 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. No se enfoque en las cosas, circunstancias que están a su alrededor. No pierda su confianza. Versículo 36, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¡Qué maravilloso! El escritor está aquí exhortando al creyente a considerar con mucho cuidado, a no perder dos cosas importantes que menciona aquí. Número uno, la confianza en Dios. La confianza en Dios, hermano. No pierda la confianza en Dios enfocándose en las circunstancias que le están rodeando, que a lo mejor no son satisfactorias a su vida, son contrarias a usted. No se enfoque en lo que va a suceder, enfóquese en Cristo, porque eso le va a usted permitir ¿qué? Fortalecer esta confianza, aumentar esta confianza. Y número dos, paciencia. Paciencia, no perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón. Manténgase firme, porque si se mantiene firme, va a tener este galardón entregado por Jesús mismo, por Dios mismo. Dice, porque es necesaria. Dice, es necesaria la paciencia. ¿A qué paciencia se está refiriendo? Se está refiriendo a la paciencia, se está refiriendo, a la capacidad que Dios nos da para resistir la prueba, para estar firme y resistir la prueba, resistir la aflicción. Firmes en Cristo Jesús, esperando y confiando en su perfecta voluntad. Dios mío, como dijo Jesús, Padre, te ruego que pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. ¿Está usted en aflicción? ¿Está usted desanimado por lo que está viviendo, las circunstancias que está viviendo? Pues el Señor nos dice en esta noche a que no perdamos nuestra confianza, y que es necesaria la aflicción, y que es necesaria la situación difícil que estamos viviendo, porque el Señor está provocando en nosotros esa paciencia para resistir, para enfocarnos y depender 100% de nuestro Señor Jesucristo. Manténgase firme, sin fluctuar, sin fluctuar. Quiero terminar leyendo esta porción que aquí el escritor también hace alusión. En Habacuc, en el libro de Habacuc, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 2, versículo 3 y 4. Por favor, póngame atención a lo que le voy a leer aquí. Habacuc, capítulo 2, versículo 3 y 4. Dice, aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo,
porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Quiero leerles esta misma porción de la Escritura, pero en la traducción en lenguaje sencillo. La misma porción, pero en una traducción más simple y fácil de entender. Ponga atención, dice lo siguiente: tardará un poco en cumplirse, pero tú no te desesperes. Aún no ha llegado la hora de que todo esto se cumpla, pero puedo asegurarte que se cumplirá sin falta. Esos babilonios son muy orgullosos, pero ustedes, que son humildes, vivirán porque confían en mí. Manténgase firme. Enfóquese en Cristo, porque el enfocarse en Cristo va a aumentar su confianza. No siga en pecado deliberadamente. Manténgase firme, arrepiéntase de sus pecados y manténgase firme en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga. Que Dios bendiga sus vidas. Oramos a Dios. Dios mío, te damos muchas gracias en esta noche por tu palabra y tu enseñanza tan justa y maravillosa. Perdona nuestros pecados y nuestra falta de confianza en ti, Señor. Perdónanos, Señor, porque muchas veces fluctuamos, somos débiles en la fe, por el desánimo que hay en nosotros, porque nos hemos enfocado en las circunstancias y no en ti. Ayúdanos a mirarte a ti por sobre todas las cosas y enfocarnos en ti, Señor. Danos fuerza para seguir, Señor, resistiendo a la aflicción, al problema o la dificultad o la enfermedad. Dejamos delante de ti todos nuestros temores y peticiones. Y te pedimos, Señor, que tengas misericordia y te apiades de cada uno. Apiádate, Señor, y ten misericordia. Inclina tu oído a la oración, Señor, en este lugar. Perdona nuestros pecados. Perdónanos, Señor, por haber sido negligentes e irresponsables en congregarnos, Señor. Perdónanos, Señor, porque pensamos, Señor, que no es prioridad, pero eso es una artimaña de Satanás, Señor, que nos quiere alejar de ti, Señor. Que podamos, Señor, ser fieles y constantes en la comunión, exhortándonos unos a otros y orando unos por otros. Oramos, Señor, esta noche y rogamos tu bendición sobre cada uno en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos, que tengan buenas noches, que descansen. Sigamos animándonos, exhortándonos, no dejando de congregarnos, congréguese. Siga usted testificando de Cristo a aquellos que lo necesitan. A aquellos que están lejos y débiles en la fe, hábleles de Cristo, hábleles del Señor, mientras aún Él puede ser hallado. Dios les bendiga, que tengan buenas noches. Si usted quiere ofrendar y diezmar, pues ahí en pantalla están los datos para que usted lo pueda hacer con gozo, con gratitud, entendiendo qué es lo que significa. Si usted le es gravoso y no entiende, no lo haga, no lo haga, no lo haga, por favor. Dios les bendiga, muy buenas noches. Nos volvemos a encontrar el domingo a las 11 de la mañana. Buenas noches, adiós.